Hace años que estoy en grupos de las redes sociales en donde convivimos independentistas con no independentistas y anti-independentistas. Comentarios o fotos como estas son normales, pero últimamente el odio visceral ha ido en aumento. Al principio eran mofas y burlas sobre el proceso, pero desde hace un tiempo, y ya con el tema de las resoluciones judiciales en Europa, la mofa se ha convertido en rabia y en algunas ocasiones en odio. ¿Qué es lo que hace que alguien pueda tener esta actitud moral que lleva a ultrajar, humillar, desear lo peor para esa persona, grupo de personas o personas con un pensamiento y una ideología en concreto? En un concepto más global, ¿qué es lo que hace que haya gente que pretenda acabar con una lengua, una población, una raza? Para conseguir esto, lo principal y necesario es una campaña de deshumanización. Y no es un proceso de un día, es una labor de años o siglos. Se trata de conseguir que dentro de tu cabeza ese rival, etnia, grupo, población no represente más que un ser despreciable, que se merece todo lo que le pasa y más. Se puede llegar incluso a pensar que a duras penas merece vivir y quizás ni eso. Cuando se llega a esos extremos es cuando aflora la maldad. Y desgraciadamente, todo ser humano tiene esa maldad. Es intrínseca al ser humano, pero no sale si no es provocada. Para conseguirlo hay varias maneras, y todas o casi todas quedan recogidas en la teoría de la propaganda de Joseph Goebbels. La propaganda es lo que se hace para convencer al otro, abrumándolo, no dejándole pensar, para conquistarlo. Goebbels se basaba en 11 principios y estos son vigentes en la actualidad, como veremos a continuación. Principio de simplificación y del enemigo único. Adoptar una única idea, un único símbolo, individualizar al adversario en un único enemigo. Y que éste sea el mal y causante de todas las desgracias que suceden. Fijaros, es en la Segunda República y dice bombardear Barcelona cada 50 años. Enemigo único, los catalanes, y el símbolo de la historia de España, la patria. Pero esto no es un hecho aislado. Ya en 1887, Meléndez de Pelayo, intelectual español, decía lo siguiente: el catalanismo, aunque es una aberración puramente retórica, contra la cual está el buen sentido y el interés de todos los catalanes que trabajan, debe ser perseguido sin descanso. Por tanto, vemos que la idea de enemigo único viene de lejos. Antes era el catalanismo, ahora es el independentismo. Este quizás es uno de los daños directos, otro de los daños directos que nos ha podido llevar el independentismo a Cataluña. Esa es la causa que conocen todos, por cierto, una causa realmente grave, puesto que el empeño del independentismo catalán fue el que provocó también una de las mayores crisis para la democracia española. Es una muy mala noticia, es una oportunidad perdida que se une a todas las oportunidades que hemos estado perdiendo en los últimos meses y en los últimos años de Cataluña. Cataluña no se puede permitir perder una oportunidad más, que haya empresas que huyan, que haya agencias que no quieran venir, que haya familias rotas, que haya, como hemos visto, bajada de inversiones, bajada de turismo. Este procés ha de acabar. El conflicto abierto en España por la independencia de Cataluña parece complicarse. Cada día hoy, por ejemplo, el rey de España se tuvo que dirigir por sorpresa a la nación. Responsabilizó a las autoridades catalanas de la crisis abierta en el país. El paro subió en enero en casi 64.000 personas tras la campaña de Navidad. Es el peor enero de los últimos 3 años. Mal dato también para la Seguridad Social, que perdió 178.000 afiliados. 6 de cada 10 trabajos destruidos desde septiembre han sido en Cataluña, según el Ministerio de Empleo. Fijaros que dicen, la culpa de todo, los independentistas. Ellos son el causante de todos los males. El segundo principio es el principio del método de contagio. Se trata de reunir diversos adversarios en una sola categoría o individuo. Los adversarios han de constituirse en una suma individualizada. Los independentistas son terribles. Los Jordis, los
de la cárcel, la asamblea, los CDR, súmate, todos son iguales, todos son el mismo mal. El tercer principio es el principio de la transposición. Siempre hay que echar la culpa a alguien. Inventa las noticias, culpa a otro. Tenemos un ejemplo claro, el maestro de las Cienfuentes. ¿De quién es culpa? Mía no, es de la universidad, que porque me dio el título. Culpa a otro. O por ejemplo, tachar de violentos a la gente del 1 de octubre, cuando el que hace esta acusación posee una policía fuertemente armada y entrenada en técnicas de combate, y no precisamente pacíficas. Cuarto principio, el principio de la exageración y desfiguración. Se trata en convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en una amenaza grave, gravísima. Los CDRs levantan peajes, los CDRs cortan carreteras, los CDRs son terroristas. Son una amenaza para la sociedad. Es en definitiva tomar la excepcionalidad como si fuera la normalidad. La exageración es mucho más creíble que la verdad. Y el objetivo es que la gente entre en pánico, en paranoia. ¡Estamos inseguros! ¡Los CDR son los caleborroca! El quinto principio es el de la vulgarización. Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligentes de los individuos a los que va dirigida. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. La propaganda no debe ser compleja, sino simple, para que el populacho la asimile con facilidad. Los independentistas quieren romper España. Los catalanes son insolidarios. El estatuto catalán es anticonstitucional. Pensar es peligroso. Hay que idiotizar a la comunidad. Es mucho más fácil manejar a un pueblo idiota. Nos basamos en los titulares, mensajes cortos y precisos, pero sin entrar en los detalles. El sexto principio es el principio de orquestación. La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentadas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto, sin fisuras ni dudas. De aquí también viene la famosa frase de si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en verdad. El Estado de Derecho, la ley, el referéndum romperá España, los independentistas no son demócratas, son unos dictadores. Y quien las cuestione es un enemigo. Por ejemplo, los podemitas, que quieren el derecho a decidir, los podemitas van contra la Constitución, van contra la patria española. Fijaros que en el tema de la malversación en estos momentos ha ocurrido una fisura. Montoro ha dicho, no se ha pagado nada con fondos públicos. Y claro, al hacer esto, el principio de orquestación está fallando, cosa que no puede ocurrir si queremos que la propaganda triunfe. El séptimo principio es el principio de renovación. Hay que emitir constantemente informaciones y argumentos nuevos a un ritmo tal que cuando el adversario responda, el público ya está interesado en otra cosa. Las respuestas del adversario nunca han de poder contrarrestar el nivel creciente de acusaciones. Siempre hay que dar nuevas noticias, hay que bombardear con noticias, con imágenes. La sociedad no debe pensar, debe quedar abrumada, no se detiene a pensar. Se entra en la errancia, se salta de una cosa a la otra. Nada me importa, nada me conmueve. El mundo es un caos. Llega una saturación de noticias. Fijaos que dijeron, si no es rebelión, es sedición. Y los encarcelados, el mayor trapero, pues lo decimos que es organización criminal. Y la Tamara, pues es un terrorista, es una terrorista. Es continuamente bombardear con noticias. Y el octavo principio es el principio de la verosimilitud. Construir argumentos a partir de fuentes diversas, a través de los llamados globos sondas o de informaciones fragmentarias. Es indudable, pero hay que ir erosionando, haciendo diferentes interpretaciones. ¿Para qué? Para que la verdad quede escondida. El 1 de octubre dijeron que si había más policía hubiera sido una masacre. De los 400 heridos ahora son 111. Sobre el tema de malversación, los informes que no se han entregado al juez Llarena, que la Guardia Civil no se los ha entregado,
¿Por qué? Porque la verdad debe quedar escondida. El noveno principio es el principio de la silenciación. Acallar sobre las cuestiones sobre las que no se tienen argumentos y disimular las noticias que favorecen al adversario. Rivera, por ejemplo, cuando dice que hay que acallar TV3, es porque Puigdemont habló sobre los diferentes reveses que ha tenido la justicia española. Y como eso no interesa, hay que actuar. ¿Cómo? Silenciando a TV3. O por ejemplo, sobre el tema de la Gürtel. No se habla, se disimula, se desvía la atención en el proceso. Pero mientras tanto se ponen jueces afines. Lo que ha ocurrido es un cortocircuito judicial de primera magnitud en un momento en el que todo el mundo está mirando al procés catalán, nadie parece estar mirando cómo va la Gürtel, y en la Gürtel han sido cesados los jueces críticos y nombrados jueces afines al Partido Popular. Esto es exactamente lo que ha ocurrido en la caja de plomos de la Gürtel. El 10º principio es el principio de la transfusión. Por regla general, la propaganda opera siempre a partir de un sustrato preexistente, ya sea de una mitología nacional o un complejo de odios y prejuicios tradicionales. Y se trata de difundir argumentos que pueden arraigar en actitudes primitivas. Los catalanes quieren someter a los españoles. Quieren someter a los andaluces aquí en Cataluña. Son insolidarios, son ricos y no quieren repartir con los demás. Entonces surge el "a por ellos". Se trata de difundir argumentos que puedan arraigar en estas actitudes primitivas. El 11º principio es el principio de la unanimidad. Se trata de llegar a convencer a mucha gente que se piensa como todo el mundo, creando una impresión de unanimidad. Puigdemont es un criminal, y los de la cárcel también. Y lo que se hizo en Cataluña es un golpe de Estado. Las ideas básicas de la propaganda son interiorizadas tan profundamente que se vuelven indiscutibles. Todos deben pensar así, y si yo lo consigo, lo que consigo es la dominación. Un ejemplo claro también es cuando dicen: los que están a favor del 155 son patriotas y los que no son antiespañoles. ¿Lo veis? Seguramente muchos de vosotros pensáis en estos momentos: pero es que esto también es aplicable a vosotros los independentistas, lo de la propaganda. Sí, podría ser aplicable, pero hay unos matices importantes. Los independentistas podemos contrastar la información. El hecho de ser bilingües nos permite poder escuchar las dos posiciones, con lo que podemos ser mucho más objetivos. El movimiento independentista no viene de la clase política. Recordad que no fue hasta el 2012 que Artur Mas se sumó al independentismo. Hasta entonces nunca se había apostado claramente. Y fue a partir de esa movilización de más de 1,5 millones de personas que se sumaron los partidos al carro. Por tanto, el movimiento independentista viene de abajo. El gobierno español pretende que le creáis porque su propaganda, la de los políticos, persigue que todo continúe igual, con el mismo sistema, que es su medio de vida. El movimiento independentista pretende una revolución social, en donde se deberá partir de cero. Por tanto, nada está escrito. Todo está por escribirse y por hacerse. Y si algún partido intenta hacerse con el control del país, no podrá hacerlo, ya que antes se deberán establecer las normas de juego en donde la ciudadanía de Cataluña tendrá mucho que decir. Analizad por un momento, conociendo ahora estos principios, y lo penséis de una manera objetiva, si realmente no sois la constatación de estos principios. Si odiáis a los catalanes sin conocer a ninguno en persona, si creéis que los independentistas merecen que la policía les pegue, que sus políticos vayan a la cárcel, que son un peligro y una amenaza y hay que acabar con ellos, el "a por ellos", ¿no será que sois el resultado de la propaganda?